Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo un fraternal saludo de paz a vosotros. Les saluda su hermano en la fe, Juan Carlos Palacios, desde la República de El Salvador. Y en esta oportunidad, Dios me concede el privilegio de compartir la palabra bendita bajo el título El encuentro entre Saulo y el Señor, la experiencia que cambió una vida y afectaría a otras. Quiero que antes de meditar en esta experiencia maravillosa, me acompañen a elevar la voz y clamar en oración. Bendito y eterno Padre Celestial, gracias te damos por regalarnos la vida y por permitir que nuevamente podamos ser edificados por medio de tu palabra. Queremos pedirte esa guianza de tu Espíritu Santo para poder entender y poder atesorar esos consejos de tu bendita palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que escucharán esta reflexión, pues todo te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tomar de base para nuestro tema de hoy Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. En esta oportunidad vamos a considerar la conversión de Saulo, aquel principal perseguidor de la iglesia en el primer siglo. Y veremos que a partir de este capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo se convierte en un siervo fiel de nuestro Señor,
Se convierte en un ministro del Santo Evangelio. Su vida y su ministerio encierran muchas lecciones para los creyentes. Y lo que hoy vamos a estudiar es un pequeño destello de toda esa vida de entrega y de dedicación a la predicación del Evangelio de este apóstol. Vamos a estudiar acerca de ese momento cuando Saulo de Tarso se convierte a la iglesia, se convierte al Señor Jesús. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí veíamos a Pablo como aquel personaje que asolaba a la iglesia y entraba por las casas, arrastraba a los hijos de Dios, los entregaba en la cárcel. Y así su trabajo se iba expandiendo hacia otras ciudades. En esta ocasión, Saulo en ese momento, extendió ese trabajo hasta la ciudad de Damasco, aproximadamente unas 130 millas, equivalente a 210 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era un viaje de unos 6 días. Dice la palabra que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se desplazó este hombre hacia la ciudad de Damasco. Cuando dice que respiraba amenazas y muerte, se nos presenta la imagen de un hombre enojado, violento, convencido de que lo que hacía era un servicio a nuestro Dios. Él iba con poderes, iba comisionado de parte de los principales sacerdotes. Iba enfurecido sobremanera, y este hombre hacía que aquellos que apresaba blasfemaran contra su fe, los castigaba, y en ocasiones también él estaba de acuerdo para que los mataran, como en el caso de Esteban, que él dio su voto para que lo apedrearan. Podríamos decir que Saulo estaba decidido a hacerle la vida imposible a los seguidores de Jesús, de tal manera que vino al sumo sacerdote a pedirle esa autoridad, esas cartas, que lo autorizaran para llevar a cabo sus planes malévolos. El sumo sacerdote mencionado era Caifás. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo agregó más en cuanto a su trasfondo y les dice: porque ya habéis oído
acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo de Tarso era un hombre de alta educación. Pensaba de que el cristianismo era algo malo y engañoso. Él llevaba la mentalidad que si hallaba algún hombre o mujer de lo que se conocía como el camino. El nombre camino significa que es como se identificaba a los seguidores de Jesús. A los creyentes de la iglesia primitiva se les distinguía de esa manera, como los del camino. Se puede leer esto en Hechos 19:9 y también en el verso 23, en Hechos 24:14. Al decirlo del camino era como las características que tenían estos seguidores de Jesús, cuál era su modo de vida, cuál era su testimonio, haciendo referencia a que el camino es Jesús. Él es el camino para la salvación. Él es el camino de la verdad, el camino de la justicia. Por eso dice, si hallase algunos del camino, o sea que profesaban su fe en Jesús, les llevaría presos, les haría cosas terribles. Pero vamos a ver cómo Saulo tiene un encuentro en el camino a Damasco con nuestro Dios. Dice la palabra que repentinamente le rodeó una luz del cielo. Fue algo sobrenatural y milagroso. El dador de la luz es nuestro Dios. Él es la fuente. La luz que vio el apóstol era una luz muy grande, muy brillante, mayor que el sol al mediodía. Así dice Hechos 22:6 y 26:13. Imagínese una luz tan brillante que sobrepase el brillo del sol. Cuando la luz irrumpió, Saulo vio al Señor en medio de ella. La luz hace referencia a la presencia misma de Dios. Es lo primero que se experimenta en la salvación. Segunda de Corintios 4:6 nos habla de que a nosotros nos ha resplandecido la luz del Evangelio en nuestros corazones. La gloria de Dios habita en Jesucristo. Por lo tanto, para que el hombre conozca la gloria de Dios, debe de conocer el rostro de Jesucristo. Tiene que recibir esa luz, ese conocimiento, esa comprensión, esa percepción correcta de quién es Jesús, el Hijo de Dios.
quien se presentó cuando estaba en esta tierra como la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, según Juan 8:12. Aquellos pueblos por los que Jesús anduvo junto al mar de Galilea, dice la palabra que estaban asentados sobre las tinieblas, pero esos pueblos vieron una gran luz. Esos que estaban en esa tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Y así Pablo, cuando iba a Damasco, esa luz penetrante del cielo le cegó. Es un evento espectacular e inusual, pues Dios normalmente no confronta a los pecadores con una luz del cielo y una voz audible desde el cielo. Pero en esta ocasión, Él decidió manifestarse de esa manera a aquel perseguidor de la iglesia. Y cayendo en tierra, dice la palabra, es decir que estaba aterrorizado el perseguidor de la iglesia con aquella luz celestial. No cayó a tierra para honrar o reverenciar a Dios, sino su reacción más bien fue de supervivencia. Algunos han llegado a decir que Saulo en esa ocasión montaba un caballo, pero este registro de hechos no hace ninguna mención de un caballo. No hace mención que Saulo fuera montado en algún animal. El texto no lo dice, pero algunos eruditos bíblicos dicen que era probable que fuese montado en algún tipo de bestia. Sigamos adelante con nuestro análisis, pues debemos de callar donde la Escritura calla y hablar cuando la Escritura habla. Al caer a tierra, él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Los rabinos de la época de Saulo, en su mayoría creían que Dios ya no hablaba directamente al hombre, como lo hacía en los días de los profetas. Sin embargo, Pablo más adelante testifica haber oído esta voz desde el cielo, que lo llamaba repetidamente: Saulo, Saulo. El hecho de decir su nombre 2 veces nos muestra la ternura y el amor, la preocupación de parte de Dios al hacerle ese llamado. Pero también muestra reprensión y advertencia, pues Saulo estaba pisando en terrenos peligrosos. Estaba cerca de la orilla a punto de caer por el borde donde no podría recuperarse. Pues oponerse a Cristo es algo tan serio que condena a la persona, a menos que ésta se arrepienta.
Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que son enviados a ti. También a aquella mujer de Betania llamada Marta, para exhortarla, el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Aquí vemos que al repetir el nombre es para hacer énfasis en un mensaje que se transmite. Y la pregunta inmediata al pronunciamiento del nombre Saulo es, ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo sobrecogió, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios y no al hombre, como él pensaba que estaba sirviendo a Dios al atacar cruelmente a los seguidores de Jesús. Pero el Señor le hace ver que estaba luchando con Dios. Esa expresión, ¿por qué me persigues?, podría interpretarse como, Saulo, cuando diste tu voto para que mataran a Esteban, en realidad estabas lanzando piedras contra Dios. Las personas que has arrastrado por la fuerza en las calles y que las has metido en la cárcel, realmente son mis hijitos, son mis pequeñitos, mis escogidos. Todos aquellos a los que has ido a traer a sus casas y los has hecho blasfemar, realmente es como si a mí me lo has hecho. ¿Por qué me estás persiguiendo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aunque Jesús era un nombre más o menos común en aquel tiempo, Jesús de Nazaret había ascendido a los cielos, y esto que Saulo está teniendo es una manifestación sobrenatural del cielo, y que no necesitaba mayor explicación de que quien estaba revelándose era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Saulo sabía exactamente cuál Jesús le hablaba. Era contra aquel que él se había dispuesto a acabar con sus seguidores. Se dice que Saulo probablemente era miembro del Sanedrín. Probablemente se sentó juzgando a Jesús en su prueba antes de su resurrección. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga?, dijo Saulo. Aquí él respondió con dos de las más importantes preguntas que alguien puede tener o hacerse. ¿Quién eres, Señor?
Debemos hacernos esta pregunta con un corazón humilde y dispuestos a conocer al enviado, al ungido de Dios. ¿Quién eres, Señor? Verdaderamente Saulo deseaba saber contra quién estaba luchando. Al llamarlo Señor expresa también sumisión, obediencia, pues la palabra Señor significa dueño o amo. Pablo estaba temblando, completamente sobrecogido. Estaba destruido, prácticamente incapaz de levantarse bajo el peso del pecado que le acusaba. Él sabía que había estado haciendo lo malo, creyendo hacer una obra buena para Dios. Y su única esperanza era volverse a Dios con un corazón humilde y obediente. Y así lo hizo. Invocó y reconoció al Señor Jesús. Se rindió en obediencia al Señor y le dice, ¿y qué quieres que haga? Pocos realmente osan preguntarle a Dios qué es lo que Él pide de nosotros, qué es lo que Él demanda que hagamos con una verdadera obediencia y sumisión. La pregunta de Saulo fue personal. Hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Con mucha frecuencia estamos interesados en lo que Dios quiere que hagan los demás. Pero un corazón rendido pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Vemos aquí la buena disposición del apóstol. En ese momento, un perseguidor, pero aquí vemos un cambio de actitud. Aquel hombre que respiraba amenazas y muerte, ahora está preguntando, ¿qué es lo que el Señor demanda de él? Y el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta declaración de Jesús fue realmente una ilustración de cómo Saulo había llevado su vida. Un aguijón es un palo largo y extremadamente filoso que es usado para hacer caminar a un buey en la dirección que uno quiera, para así poder arar. Se lanza y se pica las piernas posteriores del buey con el aguijón hasta hacer que aquel buey coopere. Esencialmente, Saulo era el buey. Jesús era el granjero. Saulo, neciamente e ignorantemente, de una manera terca, se estaba oponiendo al amo. Jesús
aguijaba a Saulo en la dirección correcta, y a Saulo le dolía. Mas en vez de someterse a Jesús, Saulo dio coces contra el aguijón y aumentó su dolor. No es demasiado decir que si nosotros no hacemos estas dos preguntas y escuchamos la respuesta de Dios a estas preguntas, quizás estaremos comportándonos como bueyes necios. Estaremos remando contra la corriente. Podemos quizás quejarnos porque Dios nos compara con bueyes. Y por cierto, es una comparación inequivalente, después de todo. Porque ¿cuál buey jamás se ha rebelado contra Dios como nosotros lo hemos hecho? Porque el buey, antes de ir a descansar, dobla sus rodillas. Pero quizás nosotros superamos a esos bueyes que no quieren dejarse conducir por el Señor. Algo estaba aguijoneando la conciencia de Saulo. Había algo que le decía que lo que hacía era malo, que aquellas cosas que él deseaba llevar a cabo en ninguna manera eran un servicio a Dios. Dios ya lo había tratado de hacer entrar en razón de alguna manera, pero Saulo obstinadamente seguía adelante con sus propósitos. Dura cosa te es, le dice. Esto demuestra el gran amor de Jesús. Él fue a quien perseguía a Saulo, y su preocupación también era un afecto que él tenía con este hombre. A pesar de sus actitudes, el Señor ya le amaba. Saulo temblaba, estaba temeroso. Y esto nos recuerda que no es siempre placentero encontrarse con una manifestación divina, con un encuentro con el Dios Todopoderoso. Saulo estaba aterrorizado por esta experiencia. Saulo contó esta conversión en dos ocasiones, una ante el pueblo y la otra ante el rey Agripa. Quiero que veamos en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 y verso número 12 dice así: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo mismo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Qué maravilloso es conocer esta historia de conversión de Pablo. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para este hombre, que de perseguidor pasó a ser perseguido? Los hermanos de las iglesias de Judea, aquellos que tenían a Saulo como un enemigo, ellos solo oían decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorificaban a Dios por lo que había hecho en Saulo de Tarso. Dios, amados hermanos, tiene poder para transformar las vidas. Dios tiene un propósito para aquellos que Él llama. Dios sabía para qué iba a ser útil este hombre, y era para llevar esa palabra a los gentiles, a los reyes. Se iba a convertir en un pregonero de la salvación. Todos cuanto habían conocido la vida pasada de Saulo, no podían creer que ahora él predicaba la fe que tanto él se había esforzado en destruir, que ahora él visitaba y consolaba y animaba a aquellos que un día él los quiso ver destruidos, de rodillas pidiendo perdón. Dios hizo que el corazón de aquel hombre fuera transformado, fuera lleno de amor, fuera lleno de esa misericordia, de esa justicia, de esa verdad. Su vida dio un giro total, y su vida también afectaría a multitudes. El poder de Dios sigue siendo el mismo. El apóstol, cuando escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios, porque es poder para todos los que creen,
al judío primeramente y después al griego. Ese evangelio es el que alumbra los ojos, el que nos hace entender el camino por el que debemos ir. Debemos de estar dispuestos a preguntarnos quién es el Señor y qué quiere que nosotros hagamos. Él es el Señor a la diestra del Padre y toda lengua debe de confesarlo y debe de servirlo. Quiere nuestro Dios que dejemos todo y le sigamos y seamos instrumentos escogidos, vasos de honra, como lo sería desde aquel momento aquel varón llamado Saulo, un instrumento escogido de Dios. Amados hermanos, de esta manera he querido compartir esta breve reflexión esperando que sea de bendición para su vida y que también abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo y ya no de cosas contra el aguijón, sino que dócilmente pregunte, ¿qué quieres que haga, Señor? Y al igual que Saulo dijo, yo no fui rebelde a la visión, usted tampoco, no sea rebelde, no sea duro de corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy usted está recibiendo la palabra y hoy su vida puede ser transformada para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.